En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, le damos la bienvenida a Carlos Delgado Díaz, quien es profesor de Estrategias y Recursos para el Aprendizaje de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctorando en Ciencias de la Educación y magíster en Enseñanza de la Historia por la UPEL, además licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela. Nos trae su trabajo titulado Filmografía de Edgar Anzola, un estudio histórico del cine venezolano. Reciban un cordial saludo. Les habla Carlos Delgado, profesor del Instituto Pedagógico El Mácaro de la UPEL. Es un gusto compartir mi ponencia titulada Filmografía de Edgar Anzola, un estudio histórico del cine venezolano. En este encuentro presento un trabajo sobre el cineasta venezolano Edgar Anzola con la finalidad de comprender la evolución histórica del cine nacional. En este sentido, hemos indagado en la trayectoria de Anzola para acercarnos a la manera como produjo sus películas, a la cantidad de filmes que realizó y eventualmente conocer los nexos que mantuvo con el oficialismo de su época. De ahí que los objetivos que nos planteamos pasan por reconstruir su filmografía en los distintos momentos de producción y de esta manera llegar a generar una periodización del cine de Edgar Anzola. La investigación es de tipo histórica con un diseño documental. Hemos privilegiado el análisis crítico de las fuentes al comparar la información de las películas de la colección Sonido y Cine de la Biblioteca Nacional con los datos localizados en el archivo Anzola y en el rastreo hemerográfico de publicaciones periódicas. Posteriormente, elaboramos la ficha técnica de las películas utilizando el criterio de la investigadora Ambreta Marroso. Luego, a partir de los indicios históricos, se establecieron 3 períodos de acuerdo al modo de producción, la identificación de los géneros cinematográficos, el contenido de algunos filmes y la cantidad de películas realizadas. Acerca de Anzola, queremos señalar que nació en Villa de Cura en 1894 y fallece en Caracas en 1981. Tuvo el privilegio de nacer con la cultura. Es un hombre increíblemente dotado para lo inédito. Fue cineasta, guionista, fotógrafo, vendedor graduado, publicista, locutor, humorista, dibujante, caricaturista, mecánico, alto ejecutivo del almacén americano, director de teatro, actor y deportista. Viajó por Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, Europa y casi todos los rincones de Venezuela. Por varios años introduce al país para la venta máquinas de escribir, automóviles, cajas registradoras, intercomunicadores, tractores, radios, vitrolas, neveras y proyectores de cine. Su trayectoria es reconocida por el gobierno nacional con la Orden Generalísimo Francisco de Miranda en su segunda clase. El trabajo de Anzola oscila en torno a la publicidad, la grabación de sonido y la filmación de películas. Antes de comenzar con la descripción de la periodización del cine de Anzola, queremos hacer la salvedad de que hablaremos solamente de las películas más relevantes de cada período. En este fotograma observamos que la vestimenta de los actores en tono claro contrasta con el paisaje de tonos más oscuros. La escena está captada en un plano abierto y transcurre en el campo, en medio de un enfrentamiento. Incluso se observa la presencia de 2 niños impávidos mirando la trifulca. Quizá la acción violenta de la escena representa la barbarie de los guaniperos, tal como se denomina en la novela de Gallegos a la familia de Hilario Guanipa, unos delincuentes que han perdido el respeto a la vida del otro, bandidos revanchistas que fraguan conspiraciones para perpetuarse en el poder a toda costa, unos criminales resentidos por su casta y clase. Es decir, el retrato galleguiano de la Venezuela antidemocrática. La imagen precedente, como esta que estamos viendo ahora, corresponden a la película La Trepadora,
que es la primera adaptación al cine de la novela del escritor Rómulo Gallegos. Se estrenó el 14 de noviembre de 1924 en el Cine Rialto de Caracas. Fue filmada en la Hacienda Tazón en el Valle y los intérpretes de la cinta fueron personas de la sociedad caraqueña que no poseían ninguna experiencia artística. Así pues, el lapso comprendido entre 1918 hasta 1929 lo conforman 13 películas. Es la etapa en la que Edgar Anzola comienza a experimentar con el cine y conocer sus aspectos técnicos y expresivos. En este periodo realiza películas por encargo del oficialismo y por cuenta propia. Al igual que otros cineastas, se autofinancia y recurre al mecanismo de adelanto y cobro de honorarios para filmar. Ahora miremos este grupo de fotogramas del viaje a la Rubiera, que fue realizado durante la Semana Santa de 1927. Esta excursión a los llanos venezolanos estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Higiene y el Instituto Rockefeller de Nueva York para erradicar el paludismo en la región. En la revisión hemerográfica hallamos que la película documentaba ampliamente la faena, la flora y fauna de las regiones de Calabozo, El Sombrero, Apure y en la Rubiera, la hacienda de 200.000 hectáreas que pertenecía a Juan Vicente Gómez y a una compañía ganadera inglesa. La Tierra de Mil Horizontes es la cinta tomada por Anzola en los llanos del estado Guárico. Prueba de ello es el plano de la película que capta el puente sobre el río Guárico, cuya construcción data de febrero de 1929. Según puede leerse en los intertítulos del filme, el viaje comienza en Caracas hasta San Juan de los Morros, y de allí sigue en camino a Ortiz, Calabozo, El Sombrero, Las Mercedes, Villa de Cura, La Puerta y San Mateo. En este documental se ve manifiesta la oposición de la vida rural del país y los ingentes esfuerzos de una élite económica en procurar vías de desarrollo y progreso. El periodo entre 1930 y 1939 está conformado por 30 filmes y es la etapa en la que Edgar Anzola consolida su práctica cinematográfica. Este lapso se encuentra marcado por el registro de sus viajes y excursiones dentro del país y en el extranjero. También aparece en su filmografía el llamado filme familiar, género ilustrado en el corto Ir por lana. El autor Roger Odan entiende por filme familiar cualquier film o video realizado por un miembro de la familia sobre personajes, acontecimientos u objetos vinculados de algún modo a la historia de esa familia, y de uso prioritario para sus miembros. El cine familiar funciona satisfaciendo a quienes lo producen y a quienes lo disfrutan, puesto que está concebido para ser compartido entre los miembros de una familia, que generalmente han vivido o conocen los acontecimientos registrados. Por esta razón, no hay necesidad de producir una estructura narrativa o un relato coherente y autosuficiente en este tipo de género, dado que el recuerdo existe y las imágenes lo activan en la memoria familiar. En la proyección se completa el sentido y las imágenes funcionan como activadoras de esa memoria. Esta imagen capta a Jovito Villalba en representación de la Federación de Estudiantes de Venezuela en la jornada cívica del 14 de febrero de 1936. Queremos recordar que este mitin tiene su origen después de que el general Félix Galaviz dirigiera una circular a los medios de comunicación para notificar las medidas de control sobre las publicaciones y las emisiones radiadas. Los propietarios y directores de los medios juzgan improcedente la censura y deciden suspender sus actividades. Dada la agitación que existía en el país tras la muerte de Juan Vicente Gómez, se produjo una manifestación popular en contra de esta medida que termina en masacre. Y es por ello que Eleazar López Contreras, encargado del gobierno, se vio obligado a revocar el decreto que suspende las garantías constitucionales y destituir de su cargo al gobernador Galaviz, y colocar en su lugar al general antigomecista Elvano Mivelli. Del conjunto,
destaca el documental de arte Armando Reverón, que se estrena en el Ateneo de Caracas en 1939. En el diario El Universal se menciona que la película ha servido para ilustrar una breve conferencia sobre Reverón a cargo de Mariano Picón Salas. Este documental fue exhibido en muchas ocasiones después de su estreno. En los años 40 se proyecta en la Biblioteca Pública de Barquisimeto y en el Instituto Cultural Venezolano Británico. En 1955 en el Museo de Bellas Artes. En 1990, por la conmemoración de los 101 años del natalicio de Reverón, se presentó en el Castillete de Macuto. Además, se proyecta en la 15ª Bienal de Sao Paulo de 1978 y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1981. El Reverón de Anzola fue considerado en el medio cultural venezolano como un documental sobresaliente, porque representaba una prueba brillante, aparentemente aislada, de inserción del cine en las preocupaciones artísticas de la época. El periodo, que comprende desde 1941 hasta 1970, lo conforman 14 películas. Anzola continúa filmando reportajes a la manera instaurada por la industria del cine internacional. El momento que vive el país durante el posgomecismo es de gran expectativa frente a la nueva situación. Tienen lugar una serie de manifestaciones de todo tipo y tenor que ponen sobre el tapete el rumbo que habrá de seguir Venezuela a partir de entonces. La intelectualidad venezolana ejerce un rol protagónico al presentar un diagnóstico de la sociedad que viene acompañado de propuestas concretas para la modernización del Estado. En este panorama también se expresa elocuentemente el quehacer cultural de Edgar Anzola. Prueba de ello son los filmes Mari Calcaño, la primera mujer piloto venezolana, la manifestación pro Revolución de Octubre en la que participan Rómulo Betancourt y Carlos Delgado Chalbó, y la primera votación popular para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Para tener una visión del conjunto acerca de la diversidad de géneros en el cine de Edgar Anzola, queremos presentar este gráfico. Entre 1918 y 1970, Anzola realiza 57 películas de temática y géneros muy variados. En estos años de actividad, produce vistas y actualidades, noticias filmadas, cine de ficción, de viajes, reportajes, cine familiar, películas deportivas, científicas y documentales de arte. Asomarse en cierta medida a las complejas operaciones de producción, distribución y consumo del cine nacional solo es posible a partir del hecho de que el conocimiento del cine pasa por la posibilidad de hacer historia del cine. La periodización que hemos presentado ha sido posible gracias al esfuerzo de reconstrucción histórica al localizar la fecha de producción o de estreno de los filmes. Por último, se infieren algunas particularidades que sitúan el cine de Edgar Anzola en estricta correspondencia con el modo de representación del cine mundial de los primeros tiempos. Presentamos aquí la bibliografía, las fuentes primarias y las publicaciones periódicas utilizadas en la investigación que les he presentado. Aquí comparto mis datos de contacto, quedo a la orden para recibir sus comentarios. También aprovecho para agradecer al comité organizador del encuentro por motivarnos a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Muchas gracias.